Buenos días. Quiero agradecerles sinceramente a todos los que ven este video. Si les interesan las historias de traición, divorcio, infidelidad, venganza y temas similares, suscríbanse. Mi meta es llegar a los 1000 suscriptores, y su apoyo realmente ayuda a que este canal crezca. También pueden darle me gusta y compartir este video con sus amigos. Que lo disfruten. La risa llegó antes que la respuesta. ¿Y vosotros para cuándo? No fue una pregunta inocente. Cayó en medio del grupo como algo esperado. Todas las miradas se giraron hacia nosotros. Raquel no dudó. Levantó la copa de champán, me señaló sin mirarme siquiera, y soltó una carcajada demasiado alta. ¿Con él? Prefiero quedarme soltera toda la vida. Las risas estallaron al instante. Demasiado rápidas. Demasiado cómodas. Alguien me dio una palmada en el hombro. «¿Esa ha dolido, tío?» Otro añadió algo sobre mi coche. Más risas. Yo no dije nada. Dejé la copa sobre la mesa. Y me fui. Sin despedirme. Sin mirar atrás. 2 semanas después, Raquel dormía en el sofá de su hermana en Pozuelo, llamándome a todas horas, dejando audios que no escuché. Pero todo empezó ahí, en esa risa. Porque no fue solo una broma. Fue demasiado precisa. 2 años resumidos en una frase que ni siquiera iba dirigida a mí. Iba dirigida a ellos, y eso lo cambió todo. Algunas verdades no llegan poco a poco. Caen, secas, sin aviso. La mía llegó en medio de una recepción de boda, entre copas vacías y música alta. Pero para entender por qué me fui sin decir nada, hay que retroceder un poco. Me llamo Bruno, 47 años. Construcción. No heredé nada. Empecé desde abajo. 15 años trabajando para otros hasta montar mi propia empresa en Madrid. Ahora tengo varios proyectos activos, propiedades repartidas entre Madrid, Valencia y Málaga. 0 deudas. Decisiones correctas durante décadas. No soy sofisticado. Prefiero una casa en la sierra a un resort. Whisky a vino. Silencio a ruido. Y aún así, o precisamente por eso, me ha ido bien. Raquel, o mejor dicho, Leire, tenía 39. Ventas farmacéuticas, impecable siempre. De esas personas que parecen encajar en cualquier sitio, menos en el tuyo. Nos conocimos cuando mi empresa reformaba el edificio donde trabajaba. Una conversación breve. Una mirada que se alargó más de lo normal. Y ya no volvimos atrás. A los 3 meses, Leire pasaba más noches en mi casa que en la suya. A los 6, ni siquiera tenía sentido fingir que no vivía conmigo. Se mudó. Trajo todo. Ropa, muebles, rutinas. Entró en mi vida como si ya estuviera diseñada para ella. Y yo no hago las cosas a medias. Le di acceso a todo. Cuentas, tarjetas, llaves, propiedades. Si iba a estar de verdad. Incluso empecé a diseñar una casa solo para nosotros, desde cero, a su gusto. Detalles que había mencionado una vez, meses atrás. Colores, distribución. Una terraza orientada exactamente como ella dijo que le gustaría algún día. Sus amigas eran otro mundo, consultoras, comerciales, antiguas compañeras de universidad. Siempre impecables, siempre ocupadas. Comidas en restaurantes donde el precio no se mira. Pilates, eventos, conversaciones pulidas. Yo no encajaba ahí, y lo sabían. Nunca fueron groseras. Pero había algo en su forma de hablarme, como si estuvieran explicándole algo básico a alguien que no debería estar en esa mesa. A veces sacaban el tema de la construcción. ¿Y eso cómo va? ¿Cuánto cuesta algo así? Debe de ser duro trabajar con obreros todo el día. Sonreían. Yo respondía lo justo. No estaba allí por ellas. Pasaron 2 años, sin discusiones importantes, sin grietas visibles. Hablábamos de matrimonio como quien menciona un viaje, sin fechas, pero dejando la idea flotando. Yo ya había tomado una decisión. No lo había dicho, pero estaba hecho. Había encargado un anillo, no uno cualquiera. Le pedí a un joyero de confianza que lo hiciera desde cero.
basado en uno antiguo que Leire se quedó mirando demasiado tiempo en un escaparate del barrio de Salamanca. No dijo nada aquel día, pero no hizo falta. Y entonces llegó la boda, la de Sira, su amiga más cercana desde la universidad. Compartieron piso, viajes, historias. Sira había sido dama de honor en el primer matrimonio de Leire, un matrimonio que duró poco más de un año. Se acabó rápido, sin demasiado ruido. La boda fue exactamente lo que esperas. Catedral, casi 500 invitados, recepción en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, barra libre, banda en directo, fotomatón, todo medido, todo perfecto. Yo cumplí. Traje, sonrisas, conversaciones vacías, bailes cuando tocaba, nada fuera de lugar. Hasta ese momento. Estábamos en grupo, amigos de Leire, parejas, copas en la mano, risas más altas de lo normal. Entonces uno de los maridos, Iñigo, creo, se giró hacia nosotros. Silencio breve. Y soltó. Entonces, ¿vosotros para cuándo? No llegué a abrir la boca, porque Leire ya estaba riendo, demasiado fuerte, demasiado rápido. Levantó la copa, me señaló, y dijo aquello. Después vinieron las risas, los comentarios, las bromas, y algo más, algo que no era una broma. Hablando en serio, añadió ella, ¿os imagináis a mí firmando papeles en una obra todo el día? Más risas, más miradas. Ahí fue cuando entendí que no era el chiste, era la imagen que tenía de mí, y la que mostraba delante de los demás. Dejé la copa, la miré, no apartó la vista, ni rectificó, ni bajó el tono. Y me fui. Podía escucharla detrás. ¡Bruno! Su voz entre la música, entre la gente. Pero no me detuve, porque en ese momento ya no había nada que hablar. ¿Y tú cuándo le vas a pedir matrimonio a Raquel? La pregunta cayó en mitad del brindis, entre copas alzadas y risas fáciles. Raquel ni siquiera dudó. Se inclinó hacia atrás, soltó una carcajada ligera y dijo, «Él, prefiero quedarme soltera para siempre». Risas. Varias. Demasiadas. Nadie miró hacia mí. Yo dejé la copa sobre la mesa, sin ruido, sin despedirme. Salí de la sala como si ya no tuviera nada que hacer allí. 2 semanas después, Raquel dormía en el sofá de su hermana en Pozuelo, llamando una y otra vez. Mensajes, audios, llamadas perdidas. Todos iguales, todos ignorados. Pero todo empezó en esa risa, no en las palabras, en cómo las dijo, como si no importara, como si yo fuera accesorio. 2 años resumidos en una frase que ni siquiera iba dirigida a mí. Era para su público. No hubo discusión, no hubo escena, solo una puerta que se cerró, y un silencio que ya no se rompió. Algunas verdades no llegan poco a poco, no avisan, caen de golpe, como un trueno seco que te deja sordo unos segundos. La mía llegó en una boda, con una copa de champán en la mano y una risa que todavía me sigue sonando en la cabeza. Pero eso fue el final, o el principio. Depende de cómo lo mires. Mi nombre es Gael, 47 años. Tengo una empresa de construcción en Madrid. La levanté desde cero después de pasar 15 años trabajando para otros, viendo cómo otros firmaban lo que yo construía. No soy sofisticado. No lo he sido nunca. Prefiero una cabaña en Asturias a un hotel en Ibiza. Whisky a vino caro. Silencio a conversaciones vacías. Pero sé construir y sé mantener lo que construyo. 3 propiedades, sin deudas, inversiones que no fallan, ese tipo de estabilidad que no se hereda. Se paga con tiempo. Raquel tenía 39, delegada farmacéutica, de las buenas, de las que no paran, siempre con el móvil, siempre cerrando algo. Bonita, inteligente, ambiciosa. Nos conocimos cuando mi empresa estaba reformando el edificio donde trabajaba, en el Paseo de la Castellana. Entró en la obra con tacones, esquivando cables y polvo como si no fuera con ella. Y en menos de 30 segundos, yo ya no estaba pensando en el trabajo. Ni ella. Fue de esas veces en las que te olvidas
de lo que estabas diciendo a mitad de frase. Todo fue rápido, demasiado rápido, si lo miro ahora. A los 3 meses ya tenía más ropa en mi armario que en el suyo. A los 6 dejó su piso en Chamberí y se mudó conmigo. Sin dudas, sin pausas. Yo no hago las cosas a medias. Nunca. Le di acceso a todo. Cuentas, tarjetas, llaves de todas mis propiedades. Si íbamos a vivir juntos, iba a ser de verdad, sin zonas grises. Incluso empecé a diseñar una casa nueva, en las afueras, solo para nosotros, desde cero. Raquel tenía gustos muy claros, no negociaba detalles, y yo construí alrededor de eso, porque cuando invierto, lo hago pensando en el largo plazo. Sus amigas eran otro mundo, casi todas del sector farmacéutico, alguna de la universidad, siempre impecables, siempre ocupadas, siempre en sitios donde el menú no baja de 3 cifras, pilates, brunch, viajes rápidos a Milán por trabajo. Yo no encajaba ahí, y lo sabían, me trataban con esa cortesía medida, educada, distante. A veces me preguntaban por cosas de obra, como si estuvieran hablando con el fontanero que viene a arreglar una fuga. Sonreía, no estaba allí por ellas, estaba por Raquel. Cenas, cumpleaños, eventos benéficos, siempre el mismo patrón, siempre la misma sensación, como si yo estuviera de paso. Pero Raquel nunca dijo nada, nunca corrigió nada, y eso empezó a pesar más de lo que parecía. 2 años, 2 años en los que todo parecía sólido, o al menos estable. Hablábamos de matrimonio como lo hacen muchas parejas, de pasada, sin concretar, como si decirlo fuera suficiente. Pero yo ya había tomado la decisión, sin decírselo. Había empezado a buscar anillo, no algo cualquiera. Quería algo que tuviera sentido. Recordé una vez, paseando por el barrio de Salamanca, que se quedó mirando un anillo antiguo en un escaparate. No dijo, me gusta. Dijo, esto sí tiene historia. No lo olvidé. Contacté con un amigo joyero en Barcelona. Le pedí una pieza única, inspirada en ese diseño, algo que no pudiera confundirse con otro, algo que no necesitara explicación. El encargo estaba en marcha, y mientras tanto, yo seguía yendo a cenas donde nunca terminaba de encajar, a conversaciones donde mi nombre siempre llegaba después, a mesas donde, si me levantaba, nadie lo notaba, hasta esa boda, hasta esa risa, hasta esa frase. Y lo curioso es que nadie parecía sorprendido. La boda de Iria llegó 2 meses después. Iria era la amiga más cercana de Raquel desde la universidad. De esas que lo comparten todo, piso, secretos y errores. Habían vivido juntas en Valencia, habían salido en las mismas fotos, en las mismas despedidas. Iria fue dama de honor en el primer matrimonio de Raquel, ese que duró 1 año y medio, hasta que su exmarido se fue con su dentista. Nunca volví a preguntar por eso. Nunca hizo falta. La boda fue exactamente lo que se espera de alguien como Iria. Catedral en pleno centro de Sevilla. Recepción en un hotel donde cada lámpara parecía más cara que mi coche. 500 invitados. Barra libre. Banda en directo. Cámara lenta en cada rincón. Todo medido. Todo perfecto. Yo fui con mi mejor traje. Saludé a quien tenía que saludar. Sonreí cuando tocaba. Bailé lo justo. Cumplí, como siempre. Durante la recepción, acabamos en una mesa alta con el grupo de Raquel. Parejas, todas. Copas llenas. Voces más altas de lo normal. Risas que ya no eran discretas. A medida que avanzaba la noche, el filtro desaparecía. Y entonces llegó ese momento. Un silencio breve, incómodo, suficiente. Uno de los maridos, creo que se llamaba Álvaro, giró la cabeza hacia nosotros. «Bueno, ¿y vosotros cuándo?», dijo, levantando la ceja. «Raquel será la siguiente, ¿no?». No era una pregunta casual. Todos miraron. Todos esperaron. Yo abrí la boca. No llegué a decir nada. Raquel se adelantó. Y se rió. Pero no fue su risa habitual. Fue más alta, más marcada, como si estuviera actuando.
Levantó la copa. Me señaló sin mirarme del todo. ¿Con él? Dijo. Prefiero quedarme soltera para siempre. Silencio. 1 segundo. 2. Y luego, risas, explosivas, descontroladas. Alguien me dio una palmada en el hombro. Uf, esa ha dolido, ¿eh? Otro añadió, sin dejar de reír. Tranqui, Gael. Seguro que lo dice porque el vestido de Iria cuesta más que tu coche. Más risas. Nadie la corrigió. Nadie se incomodó. Raquel siguió, como si hubiera encontrado el ritmo. «En serio», dijo, girándose hacia las demás. ¿Os imagináis a mí firmando papeles en una obra, entre cemento y cascos, el resto de mi vida? Alguien casi se atraganta de la risa. Yo no. No respondí. No hice ningún gesto. Dejé la copa en la primera mesa que encontré. El cristal tocó la madera sin hacer ruido. Entonces la miré. 1 segundo más de lo normal. Ella no sostuvo la mirada. Y ahí encajó todo. No la frase, no la broma, sino lo natural que le había salido. Me di la vuelta, sin prisa, sin aviso. Salí de la mesa. Nadie intentó detenerme, ni siquiera ellos. Caminé entre gente que no sabía quién era. Pasé junto a la pista de baile. Luces, música, aplausos. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado, como si yo no acabara de desaparecer. Crucé el vestíbulo, empujé la puerta principal. Aire frío, silencio. Y entonces la escuché detrás de mí. «Gael», su voz por fin, más alta, más real, pero ya llegaba tarde. «Gael», su voz cambió mientras se acercaba. Primero ligera, luego tensa, después rota. Seguí caminando. No miré atrás. En el vestíbulo pedí un Uber. Pantalla negra, móvil apagado. Destino, la cabaña en la sierra. El único sitio donde Raquel nunca aguantó más de un día. Demasiado rústico, decía. Esa noche me senté en el porche, sin luces, sin ruido, solo el cielo, y una calma que no encajaba con lo que acababa de pasar, como si todo ya estuviera decidido desde antes. A la mañana siguiente, no dudé. Conduje de vuelta a Madrid. Esperé a que saliera de casa. Y entonces empecé. Abogado, contable, banco, llamadas cortas, directas, sin rodeos. No era venganza, era ajuste. Cuando alguien se define en voz alta, no hace falta interpretación. En la casa no recorrí cada habitación. Fui a lo esencial. Ropa, documentos, algunas cosas de mi familia. El resto se quedó donde estaba. Tengo propiedades. Los objetos se reemplazan, el tiempo no. Y ya había invertido demasiado. En el despacho cogí los planos de la casa, nuestra casa, muestras de madera, paletas de colores, todo elegido por ella, todo listo, todo inútil. En el dormitorio abrí el armario. Al fondo, la caja de terciopelo, el anillo, terminado, perfecto, preparado para dentro de 1 mes. Lo guardé, sin abrirlo. En la cocina dejé una hoja impresa, la llave encima, sin firma, sin adjetivos, solo hechos. Tienes 30 días para dejar la vivienda. Suministros activos durante ese periodo. Tarjeta cancelada. Tus pertenencias no serán tocadas. Cualquier comunicación, a través de mi abogado. Nada más. Cerré la puerta, sin pausa, sin mirar atrás. Y esa vez, sí fue definitivo. Me instalé en un hotel en el centro. Habitación alta, vistas a la ciudad. Encendí el móvil, pantalla llena. 37 llamadas perdidas. 52 mensajes, todos suyos. Abrí uno. «¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido así?» Era una broma. Todos iban bebidos. «Estás exagerando. Por favor, vuelve». Cerré el chat, bloqueé el número. Silencio otra vez. A la mañana siguiente fui a la oficina. Reuniones, planos, obras. La rutina no se detiene, ni siquiera cuando algo se rompe. Al final del día, apareció. Mi asistente la dejó pasar después de que se negara a moverse del vestíbulo. Entró sin llamar. Ojos rojos, maquillaje corrido, respiración corta. «¿Qué te pasa?», soltó. «¿Te crees que puedes desaparecer así?»
No me levanté. No elevé la voz. Te escuché con claridad anoche, dije. Prefieres quedarte soltera antes que casarte conmigo. Un segundo. Solo estoy respetando eso. Era una broma, insistió. Todo el mundo bromea en las bodas. ¿Por qué te lo tomas así? Para mí no fue una broma. Silencio. Y tampoco lo fue que convirtieras nuestra vida en un chiste. Cambió, de golpe. ¿Entonces ya está?, dijo. ¿2 años y lo tiras por un comentario? Eso es infantil, Gael. Madura. Me levanté. Recogí unos papeles. Eso estoy haciendo. No la miré. Dejando de estar donde no encajo. Claro que encajas, respondió rápido, acercándose. Claro que quiero estar contigo. Intentó cogerme la mano. Di un paso atrás. Quieres lo que tienes conmigo. No lo mismo. Se quedó quieta. Un segundo demasiado largo. Luego lloró. Esto no se queda así. Se fue, y tenía razón, pero no como ella pensaba. La semana siguiente empezó el ruido. Llamadas de sus amigas, mensajes de números que no conocía, su hermana en la recepción de la oficina, su madre diciendo que a veces las chicas dicen tonterías, todos con el mismo tono, como si hubiera algo que negociar. No lo había. Respondí una vez a cada uno. Educado, cerrado, sin espacio. Esto no es una pausa, no es una discusión, es una decisión. El 9º día, algo cambió. Se notaba en los mensajes. Ya no pedía, reclamaba. Había visto el aviso del banco, la tarjeta cancelada, el acceso cerrado, el correo del abogado, la fecha límite. La casa ya no era suya. Entonces llegaron otras palabras. Eres controlador, me estás castigando. ¿Te pasa algo? Nunca me quisiste de verdad. No respondí. Las palabras habían abierto todo esto. No iban a cerrarlo. El día 12, entró una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Sí? Gael, soy Leire, la hermana de Raquel. Directa. Está destrozada. Pausa. Duerme en mi sofá. No come. No para de llorar. Silencio. ¿No puedes hablar con ella? Miré el teléfono. No respondí al momento, porque en ese instante ya no estaba seguro de qué iba a pasar después. Ya dije todo lo que tenía que decir. Hubo un silencio al otro lado. Cometió un error, insistió Leire. Fue estúpido, sí, pero fue un error. Fue suyo. Pausa. Te quiere, Gael. Está destrozada. Miré por la ventana. Madrid seguía moviéndose. Está destrozada por perder lo que tenía. Respondí. No es lo mismo. Eso no es justo. Entonces debería haberlo pensado antes de reírse. Silencio. Las palabras tienen consecuencias. Leire suspiró, pesado, como si ya supiera que no había nada más que decir. Nunca la había visto así. No respondí. Estará bien, dije al final. Siempre lo está. Colgué. Me quedé unos segundos mirando el skyline, sin satisfacción, sin rabia, solo una certeza limpia. 2 semanas después, estaba en la cabaña. Silencio. Aire frío. Nada más. El móvil vibró. Era el administrador de propiedades. Ha venido, dijo sin rodeos. No pregunté quién. Con un camión. Pausa. Intentó llevarse muebles, cuadros, cosas que no son suyas. Me apoyé en la barandilla. No la dejé pasar, añadió, como me pediste. Y montó un escándalo. Gritos, amenazas. Un vecino llamó a la policía. Cerré los ojos un segundo. Envíame las cámaras. Ya te las mando. Colgué. Minutos después, el vídeo llegó. Lo abrí. Raquel en la entrada. Tensa. Elevando la voz. Señalando. Exigiendo. El administrador firme. Los policías tranquilos. Repitiendo lo mismo una y otra vez. No tiene derecho. No puede entrar. No puede llevarse nada. Ella no escuchaba. O no quería. Cerré el vídeo. Sin pausa. Al día siguiente, correo del abogado. Raquel había iniciado acciones legales. Reclamaba una parte. Contribución a la vida en común. Sociedad implícita. Leí todo. Una vez.
Respondí con un solo archivo adjunto, un intercambio de correos de un año atrás, cuando le ofrecí poner su nombre en la casa. Su respuesta: no quiero responsabilidades de propietaria. Nada más. Una semana después, la demanda desapareció. Sin ruido, sin explicación. Han pasado 2 meses. Raquel ya no está en esa casa. Vive en un piso más pequeño. Otra zona. Otro ritmo. Lo sé por terceros. También sé lo que dice ahora. Que exageré. Que no supe entender una broma. Los mismos que se rieron aquella noche ahora asienten. Como si nada hubiera pasado. No importa. Yo estuve allí. Yo lo escuché. Eso no cambia. El anillo sigue guardado. Caja fuerte. Cerrado. Intacto. No lo he vuelto a abrir. Los planos de la casa cambiaron. Siguen adelante. Pero ya no hay 2 versiones. Solo una. La mía. Sin ajustes. Sin concesiones. La semana pasada me crucé con Leire. Un restaurante en el centro. Se acercó a la mesa sin avisar. «Te echa de menos», dijo nada más saludar. Asentí. «Espero que esté bien». No lo está. Pausa. Perdió el trabajo. No se concentraba. Faltaba a reuniones. No reaccioné. Sigue en mi sofá. Miré el vaso. Se levantará. Leire dudó. 1 segundo. 2. Yo estaba allí esa noche. Añadió. Levanté la vista. Y no fue solo el alcohol. Silencio. Siempre ha hablado así de ti con sus amigas. No aparté la mirada. Siempre. Asentí despacio. Nada de eso sonó nuevo. Gracias por decírmelo. Se fue. Y en ese momento todo encajó del todo. No fue la humillación, no fue el rechazo. Fue reconocer algo que llevaba tiempo delante, y que decidí no ver. La relación que creía tener. No existía fuera de mi cabeza. A veces no hace falta discutir, ni explicar, ni convencer. A veces basta con dejar la copa, levantarse y salir. No para castigar a nadie, no para demostrar nada, sino porque quedarse cuesta algo que no se recupera. Raquel sigue llamando, desde números nuevos, uno tras otro, bloqueados. Me han dicho que repite lo mismo, que va a volver, que esto no ha terminado, pero hay algo que todavía no ha entendido. Esto no es una partida, no hay siguiente jugada, se acabó. Algunos lo llaman exagerado, yo lo llamo preciso. Cuando alguien se muestra sin saber que lo estás viendo, eso es lo real, y eso es lo único que cuenta. Actualización. Esto ha crecido más de lo que esperaba. Algunas cosas claras. Primero, la casa era mía antes de que ella entrara. No estábamos casados. No había nada que discutir. Segundo, muchos preguntan por qué no dije nada en la boda. ¿Para qué? ¿Para escuchar una excusa más? ¿Para alargar algo que ya estaba claro? No hacía falta. Mis acciones hablaron, y fueron suficientes. Tercero, sí, había señales, pequeñas, constantes, fáciles de ignorar. Cuando decides no mirar demasiado de cerca. Sí, había señales, pequeñas, constantes, fáciles de justificar, si quieres hacerlo. Comentarios sobre mi trabajo. Solo construcción. Dicho con una sonrisa que no era una sonrisa. Evitar a mi familia. Siempre había algo mejor que hacer. Algo más importante. Y las botas. Siempre las botas. En cenas donde todos iban medidos, ella bajaba la mirada si yo aparecía así. No decía nada, pero lo decía todo. Lo vi, lo ignoré. Pensé que eran detalles, que con el tiempo cambiarían. No cambiaron. Solo dejaron de esconderse. Muchos dijeron que fui insensible, que no le di una segunda oportunidad. Confunden cosas. El autorrespeto no es frialdad, es límite. Y los límites, cuando llegan tarde, cuestan más. 3 meses después, todo sigue. Pero distinto, la casa ya tiene cimientos. La estructura empieza a levantarse. Los fines de semana estoy allí, supervisando, ajustando, decidiendo, sin tener que negociar cada detalle, sin tener que adaptar una idea para que encaje en 2 versiones. Hay algo limpio en eso. Construir exactamente lo que imaginaste.
sin ruido. Raquel dejó de llamar, al menos directamente. Leire volvió a intentarlo una última vez. «Ha empezado terapia», me dijo. Asentí. «Me alegro. Y era verdad. No guardo rencor. No sirve para nada. Consume. Y yo ya sé dónde prefiero poner la energía». Volví a salir, sin prisa, sin expectativas. La semana pasada cené con una arquitecta paisajista. Nos conocimos por trabajo. Directa, sin rodeos. Preguntaba, escuchaba. No parecía una entrevista, ni una actuación. Solo una conversación. Fue diferente. Aún es pronto. Pero no hizo falta más. Lo inesperado llegó por otro lado. 3 de las amigas de Raquel, las mismas que se rieron aquella noche. Llamaron, querían contratar a mi empresa. Reformas, proyectos serios. La primera vez pensé que era una excusa, una forma de cruzarnos. No lo era. Separan bien las cosas. Trabajo por un lado, lealtades por otro, negocios. Sin más. Acepté, porque entendí algo que antes no tenía tan claro. El respeto no es solo cómo te tratan, es lo que haces cuando dejan de hacerlo. Aquella noche pudo ir de otra manera. Podría haberme quedado. Podría haber levantado la voz. Podría haber exigido una disculpa. Podría haber intentado arreglar algo que ya estaba roto. No lo hice. Escuché. Entendí. Y actué. Sin ruido. Sin espectáculo. Sin volver. Y con el tiempo, todo se colocó. No fue una discusión. No fue una traición evidente. Fue algo más simple. Una broma. De esas que no parecen importantes. Hasta que lo dicen todo. Y cuando lo entiendes, ya no hay nada que negociar.